Bueno, después de haber publicado ese video donde me ponían la vacuna aquí hace unos días, por supuesto me empezaron a hacer preguntas que si cuáles son los efectos secundarios que estoy sintiendo y que si la vacuna puede producir algún daño, que si las mujeres que están amamantando y que si las mujeres embarazadas y quiénes se las pueden poner y quiénes no, etcétera. Bueno, voy a hacer algunos videos para tratar de explicar todo esto, pero me parece súper importante lo que voy a explicar en el video de hoy, que es ¿cómo se desarrolla la vacuna? ¿Qué tiene la vacuna? ¿Cómo funciona la vacuna? Tenemos que entender eso para entender cuáles son los beneficios y que no hay ningún riesgo. Y eso es lo más importante que les quiero explicar en este video. Primero, vamos a entender lo siguiente. Este es un virus nuevo, pero la familia del coronavirus no es nueva. Entonces ya se habían estudiado otros coronavirus que no eran el COVID-19. Entonces, cuando se empezó a descubrir este COVID-19 en febrero, en marzo, lo único que se tenía era que hacer el mapa genético, el ADN, por decir, del virus, terminar de hacerle el mapa, o sea, saber exactamente cómo está hecho este virus. Y eso se hizo a principios del año 2020. Entonces, a partir de ahí ya se pudieron hacer las vacunas. Ahora, estas vacunas que están saliendo al mercado, ¿cómo funcionan? Son la mRNA. ¿Qué quiere decir eso? En inglés se llama Messenger RNA. Es como un mensajero. Es una partícula que cuando se inyecta en el cuerpo de una persona, entonces esa persona lo primero que está haciendo es una réplica, pero no del anticuerpo, sino de la partícula que está en la superficie del virus. O sea que lo que nos están inyectando es como una imagen negativa, por llamarlo de alguna manera, como el negativo en las fotos, que es el opuesto, como la imagen espejo, por decirlo. Entonces nuestro sistema inmunológico lo primero que hace es sintetizar partículas que son idénticas a las partículas que están en la superficie del virus. Entonces, una vez que se sintetizan estas partículas, nuestro sistema inmunológico dice, hey, pero estas partículas son extrañas, esto es un antígeno, esto es algo que nosotros no reconocemos, y empiezan a fabricar los anticuerpos, que son los IgM y IgG. Y por eso es que entonces tenemos la inmunidad y por eso es que tardamos semanas en desarrollar esa inmunidad. De manera de que en el futuro, si nos entra el virus, nuestro sistema inmunológico tiene esos anticuerpos, los va a atacar y los va a aniquilar y no vamos a poder adquirir el virus a un nivel que nos pudiera causar alguna enfermedad. Entonces, esa es la teoría. Lo importante que quiero que entiendan es lo siguiente: no nos estamos inyectando el virus. No hay ningún riesgo de adquirir el virus. Hay otras vacunas, que no es el caso del coronavirus, donde se inyecta virus atenuado. Y entonces, por supuesto que uno puede tener unos síntomas muy parecidos a la enfermedad, pero en este caso no es así. No hay ningún riesgo en inyectarse este tipo de vacunas. Ok, entonces ahora que aclaramos esto, vamos a hablar un poco acerca de cómo se hicieron estos experimentos, porque mucha gente cree que en este momento el gobierno y las compañías farmacéuticas están haciendo un experimento y dicen, oh, salió la vacuna, vamos a inyectar a la población a ver qué pasa. No, señor. Cada una de estas compañías farmacéuticas para poder sacar al mercado estas vacunas han tenido que hacer estudios con miles de personas. Por ejemplo, Pfizer, más de 40,000 personas, Moderna igualmente. Hay en el mundo alrededor de 10, 20 o más compañías, así que si multiplicamos cada compañía entre 30 y 50,000 personas, se han estudiado más de 500,000 de personas, o sea, más de 500,000 de personas ya recibieron la vacuna en su fase experimental. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos data, tenemos información y podemos saber qué les ha pasado a ellos. Y no es que estamos experimentando para saber qué les pudo haber pasado, si les pasó algo grave o no. Lo que nos interesa saber es qué tipo de respuesta inmunológica desarrollaron y si la respuesta inmunológica fue suficiente como para evitar las consecuencias bastante graves del COVID. Entonces, ¿cuál era la variable que se quiso estudiar? La variable que se quiso estudiar es la que todos queremos evitar. ¿Qué es lo peor que puede pasar si una persona adquiere el COVID? Puede ir a terapia intensiva, puede estar hospitalizado gravemente y se puede morir. Eso es lo que estamos tratando de evitar con la vacuna. Entonces, esa es la variable que se estudió. La idea era saber
qué porcentaje de personas van a ser protegidos contra estas consecuencias que son muy graves y muy serias. Entonces, ¿qué se hizo? Se vacunó a un gran número de personas y un grupo fue vacunado con la vacuna del COVID y otro grupo le inyectaron algo que no era la vacuna, que ese es el grupo placebo. Entonces se les hizo un seguimiento. Los pacientes no sabían qué era lo que estaban recibiendo, pero los científicos sí. Y después entonces se les hizo el seguimiento. Resulta que de los 20 y pico mil sujetos que fueron vacunados con la vacuna de verdad, que no era el grupo placebo, algunos adquirieron COVID, aunque tenían la vacuna. Y del grupo que era el grupo placebo, también algunos adquirieron el virus. Pero como la variable que se quería estudiar no era quién adquiere el virus y quién no adquiere el virus, sino quién se enferma gravemente, resulta que en el grupo de pacientes que recibieron el placebo, fueron 9 los que adquirieron el virus y tuvieron consecuencias graves. Sin embargo, en el grupo que fueron vacunados fue apenas 1. Es por eso que se dice que la eficiencia es del 95%. ¿Qué quiere decir esto? Que del grupo de personas que se vacunó y que adquirieron el virus, el 95% no tuvieron consecuencias graves. ¿Qué más podemos pedir? Si a principios de este año, cuando aprendimos las fatales consecuencias que tenía este virus y ahora sabiendo que hay tal cantidad de muertes y personas afectadas, nos ha llegado esta vacuna que es como un regalo de la ciencia, en la cual nos están diciendo que si te pones la vacuna tienes un 95% de probabilidad de que si adquieres el virus no vas a tener consecuencias peligrosas. ¿Qué más podemos pedir? Entonces yo no entiendo cómo hay personas que empiezan a decir nos están cambiando, yo he escuchado tantas cosas, nos van a cambiar el ADN de nuestro cuerpo con una vacuna, nos están inyectando el virus, te vas a enfermar. Por favor, nada que ver, hay que confiar un poco en la ciencia y en la tecnología. Por Dios, ¿cómo vamos a estar con una paranoia tal? Ya tenemos suficientes enemigos en la naturaleza, como este virus, para también entonces ponernos nosotros en contra de nosotros mismos. Vamos a hablar de los efectos secundarios. Casi todo el mundo, el 95% de las personas a las que se les puso la vacuna, que tuvieron dolor aquí, a mí me dolió, bueno, el pinchazo duele, al principio no duele, pero yo diría que entre 8 horas después y 36 horas después, esta área estaba bastante adolorida, como cualquier inyección. Yo me puse la del flu hace como un mes y también me dolió. Ahora, hay un porcentaje más o menos importante, más o menos un 50% de personas que se les pone la vacuna que sienten un leve aumento en su temperatura. ¡Ay, da fiebre! Bueno, eso quiere decir que tu sistema inmunológico está funcionando, está reconociendo a una partícula extraña y está funcionando. La vacuna está haciendo su efecto. Y también un porcentaje de más o menos 30-40 personas reportaron que sienten como un cansancio, un dolor muscular, un dolor en las articulaciones. Yo les puedo decir lo siguiente. Cuando a mí me estaban inyectando, lo que yo sentí fue felicidad. Me sentí privilegiado. Decía, Dios mío, qué afortunado soy de poder recibir esta vacuna y no haber pasado por consecuencias graves de esta enfermedad. Este fue mi efecto secundario. Esa felicidad que yo sentí cuando me estaban inyectando. El dolor aquí, sinceramente, no sentí más nada. Hoy, por ejemplo, 2 días después de la vacuna, yo salí a hacer ejercicios, corrí 7 millas, que son como 10 kilómetros. Como siempre, no me afectó absolutamente nada, no tengo ningún efecto secundario. Eso no quiere decir que nadie va a tener efectos secundarios. Hay personas que tal vez van a tener fiebre, tal vez van a tener dolores musculares, pero si ponemos en una balanza, por un lado, estos efectos secundarios, por otro lado, el beneficio que nos está dando esta vacuna, por Dios, esto no hay que pensarlo. Esto es algo obvio. Y la gente que dice, te puede dar una reacción alérgica fatal. ¿Qué contiene la vacuna? Tiene estas partículas del mRNA, unos lípidos a los que está adherido. Esas partículas, lípidos, son moléculas de grasa. Eso no produce ninguna reacción alérgica y no tiene preservativos. No tiene nada que pudiera causar una reacción alérgica. Así que quítense eso de la cabeza, vacúnense, confíen. Y cada quien le llegará su turno y cuando les llegue su turno, por favor,
no lo duden. Esto es una manera muy efectiva de salir de toda esta situación. Recuerden que aunque ustedes no estén en el grupo de personas de alto riesgo, por ejemplo, si ustedes no tienen ninguna enfermedad, son jóvenes y dicen, bueno, a mí no me va a dar gravemente, también hay algunas personas que no tienen factores de riesgo. Yo conozco gente sin factores de riesgo que han estado muy grave, inclusive que han muerto por esta enfermedad. Así que nadie está, digamos, a salvo. A cualquiera le puede pasar. Y recuerden que las personas que no tienen factores de riesgo le pueden transmitir la enfermedad a otras personas, amistades o familiares o inclusive gente desconocida. Así que mientras no se hayan vacunado, sigan con las normas que todos conocemos: a lavarse las manos, usar la máscara, mantener la distancia, pero apenas tengan la oportunidad de vacunarse, háganlo.